Hoy te voy a contar mi secreto, mi cena favorita. Te voy a dar hoy el paso a paso de la salsa boloñesa clásica italiana y con ella vamos a hacer unos zucchinis o calabacines. Como sé que me vas a preguntar, son estos los que voy a utilizar, pero puedes utilizar el tipo de calabacín o zapallo que consigas en tu país. Los vamos a hacer gratinados con salsa boloñesa. Una receta irresistible. Suscríbete con la campanita que empezamos ya. Si estabas buscando una receta para que tus hijos se coman los vegetales, es esta. Vamos a empezar armando nuestro mise en place de ingredientes para la boloñesa. Eso que no voy a volver a decir, quiere decir ordenar tus ingredientes antes de empezar a cocinar. Ya voy a encender mi velita porque si hay cebolla, hay velita. ¿Ordenas tus ingredientes antes de empezar a cocinar? ¿O eres de los que va agregando y va buscando en la nevera? ¿Sabes por qué es importante ordenarlos? Primero, porque ya sabes que están todos los ingredientes. Y segundo, porque ya los tienes limpios y cortados para agregarlos a la receta sin andar con improvisaciones. Pica el celery bien pequeñito y luego vas a rallar, sí, rallar, las zanahorias. Es un fastidio, lo sé, pero es como mejor queda para la boloñesa. Y ahora viene la indomable cebolla. Yo sí la voy a domar metiéndola aquí en este envase con agua y hielo. Así me evito estar llorando cuando la corto. Afilamos este cuchillo que no está cortando nada. Nota mental, necesito cuchillos nuevos. Deja tus recomendaciones. Una vez picada la puedes mantener en agua fría con hielo. Ahora vamos con los ajos. No todo el mundo le pone a la boloñesa ajos, pero a mí me parece que es un sabor que no puede faltar. Así que pela 4 ajos y los picas bien pequeñito. Ahora vamos a empezar a cocinar. Busca una olla y agrega 2 cucharadas de aceite de oliva. 600 gramos de carne molida. Si no te gusta la carne molida, puedes utilizar pollo molido y si eres vegana, puedes utilizar lentejas cocidas. Cocina a fuego lento. Agrégale un poquito de sal, un poquito de tomillo y también de orégano. Y a medida que la vas cocinando, la vas a ir separando. Agrégale también un poco de pimienta negra y romero. Cuando ya está bien doradita, la vas a sacar y la vas a reservar. Sí, guarda todos sus jugos. Ahora en la misma olla no vas a lavar nada porque ahí está todo el sabor. Vas a agregar 2 cucharadas más de aceite de oliva y vas a comenzar a agregar la cebolla primero. Esta se cocina hasta que se cristalice y luego le agregas el celery y las zanahorias. Cocinas por alrededor de 5 minutos. Ahora incorporas el ajo y vas a cocinar por 2 minutos más. Y volvemos a llevar la carne a la olla. Aquí vas a mezclar todo muy bien para que se combinen todos estos sabores. Cocina unos 3 minutos más a fuego lento. Ahora vamos con los tomates. Voy a utilizar esta lata de tomate porque sé que tú eres práctica y también debes tener latas de tomate, pero también puedes utilizar tomates frescos y siempre va a ser mucho mejor. La mitad de los tomates los voy a agregar así picaditos porque quiero una salsa más compacta y que se sientan los pedacitos. Voy a dejar cocinarlos unos 5 minutos tapados. Hay un menú saludable que te puede ayudar con la primera semana si quieres empezar a comer saludable y no sabes cómo. Búscalo ya en recetaslily.com/shop. La otra mitad de los tomates los he licuado en la licuadora y los voy a agregar así tipo salsa. Mézclalos muy bien y agrégale si quieres una hojita de laurel. Tapa la olla y cocina en total 50 minutos a fuego lento. No tenía albahaca, pero tengo esta pasta con albahaca fresca que hice hace un tiempo, así que le voy a agregar una cucharada. Luego de 50 minutos ya esta boloñesa está lista y la voy a dejar enfriar. Mira qué rica se ve. Esta y todas mis recetas las puedes encontrar en recetaslily.com/shop. Y también te puede llegar directamente a tu correo electrónico si te suscribes a mi newsletter. Aquí te voy a dejar todos los datos. Vamos con el zucchini o calabacín. Estoy utilizando estos amarillos que me gusta mucho su sabor. Voy a hacer una lasaña pequeña, así que voy a utilizar uno solo.
Puedes cortarlos como te guste, pero yo quiero hacer una especie de lasaña tipo flor. Por eso lo voy a sacar en estas láminas súper finas. Agrégale sal y déjalos reposando 10 minutos para que boten todo el agua. Y luego lo secas muy bien. Saca el queso mozzarella y córtalo o en rebanadas o en pedacitos. Y tráete la olla con la boloñesa porque vamos a comenzar a armar esta lasaña. En el fondo se coloca un poco de salsa. Y ahora voy a tomar varias láminas y las voy a colocar así en forma circular. Si te parece mucho invento, también la puedes hacer en capas normales. Pero quiero darte esta idea para que cuando sirvas esta lasaña todo el mundo diga ¡wow! ¿Cómo lo hiciste? Agrega el queso mozzarella en el centro y sigue armando más láminas de esta flor. Y esos pedacitos que no pudiste sacarlo en láminas, que siempre queda en la parte del centro o del corazón del zucchini, se lo vas a poner aquí en el medio de la lasaña. Seguimos dándole forma a esta rosa gigante y deliciosa y cerramos con una rosita bien pequeñita que la voy a meter aquí en el centro. ¿Qué te parece esta idea? No me digas que está difícil, que realmente es muy fácil. Ahora vamos a bañar esta rosa con mucha salsa boloñesa. Y cerramos con bastante queso parmesano. El queso parmesano nunca es suficiente. Agrégale también un poco de pimienta. Precalienta el horno a 215 grados centígrados, que son como 420 grados Fahrenheit. Y cocina por 30 minutos. Una vez lista, la vas a dejar enfriar por lo menos 15 minutos para que compacte. En caso de que se me olvide, agrégale un poco más de queso parmesano. Esta lasaña al día siguiente va a estar muchísimo más compacta y con más sabor. Este tiene 8 horas en mi refrigerador, así que el día siguiente solamente la saco, le agrego un poco más de parmesano y la meto al horno unos 10 minutos. Con esta salsa boloñesa siempre hago lasañas distintas de vegetales. Te la recomiendo con berenjenas, con pimentones, con papas, con batatas y plátanos. Vamos a probarla. Miren esto. Este video se acabó porque me voy a comer esto ya. Es broma, tengo que agradecerte por estos mensajes que me dejaste en el video pasado. Gracias a todos los que me escribieron y si quieres que el tuyo salga la semana que viene, escríbeme uno ahora mismo. Cualquier pregunta, lo que tú quieras. Esta nueva temporada tenemos los videos desde mi cocina. ¿Qué les han parecido? Si te gustó esta receta, déjame tu dedito arriba y suscríbete a mi canal. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye. Si eres muy fan de la avena remojada que hemos hecho aquí en el canal, hoy no la vamos a hacer. Te voy a dar hoy otra opción para que comas diferente. La vamos a preparar con quinoa. ¿Sí? No me ves así. Te va a quedar deliciosa. Suscríbete con la campanita que empezamos ya.